Gálatas capítulo 3. Algunas realidades por ser hijos de Dios. Estos mensajes, por si acaso, como una serie que está basada aquí en este tiempo, en Gálatas, hay otra que viene, sale porque, como vamos a ver, algunas veces los cristianos nos olvidamos quiénes somos y lo que el Señor espera de nosotros. Y como dicen algunos, los indicativos tienen que ser los que dominen los imperativos. O sea, lo que nosotros somos es lo que debe hacernos entender y echar hacia adelante en la vida cristiana. Por esa razón, tenemos Gálatas capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 25 al 29, pero yo solamente voy a hablar en este mensaje acerca del 25 y del 26 hasta el 27. 25 hasta el 27. Gálatas capítulo 3, versos 25 hasta el finalizar. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta es palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre Celestial, Señor del universo, tú eres nuestro Padre. Qué gran privilegio para nosotros llamarte Padre. Que seamos llamados hijos tuyos. ¿Quiénes éramos nosotros para que un rey muriera en nuestro lugar? Gracias, Padre, por tu gran misericordia y amor que no merecemos. Ayúdanos a recordar quiénes somos en el momento de la prueba. Ayúdanos a recordar quiénes somos en los momentos difíciles, para que haciendo uso de lo que somos, podamos hacer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de las veces hemos visto películas y series donde la persona se le olvida por un momento quién es y desarrolla toda una actuación diferente a quien es, hasta que por lo que sea vuelve y se le da un golpe o pasa ese hecho y esa persona recuerda quién es. Hay una anécdota que cuenta el pastor Sugel, que fue de uno de los filósofos más grandes del siglo pasado. Ahora mismo no tengo el nombre de quién fue, pero sé que fue una persona muy importante. Y él estaba un poco bebido, estaba un poco tomado, y andaba por las calles de Inglaterra. En eso, un policía que no sabe quién él es, viene y trata de detenerlo. Y le dice: oiga, un momento, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Y para dónde va? Y el filósofo se queda pensando mucho tiempo y dice: ciertamente esas tres preguntas existenciales yo me las he hecho toda la vida y no me las he podido contestar. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Tres preguntas existenciales que el cristianismo da sentido a nuestra vida diciéndolo. En Eclesiastés 10, solamente lo voy a mencionar, dice el versículo 5: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. O sea, lugares completamente trastocados. Y lamentablemente,
muchos de nosotros, estoy hablando del grupo cristiano en general, estamos actuando como siervos cuando somos príncipes. Estamos actuando de una manera que se nos olvida en nuestro diario vivir lo que somos en Cristo Jesús. Y Dios quiere que recordemos eso, porque eso hace que nos desviemos del verdadero evangelio por un legalismo o un mérito, por obras. Hoy me porté bien, Dios tiene que bendecirme. Hoy no me he portado tan bien, entonces Dios no me va a bendecir. Estamos en un lugar de acumular puntos. Estamos en un lugar muchas veces que pensamos que ya no somos hijos de Dios porque hemos pecado en un momento determinado, cuando lo que sabemos es que al ser hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es que confesar nuestros pecados, que Él es fiel y justo. Muchas veces son los que, como cristianos, hacemos como Pedro, nos vamos otra vez a las redes a pescar, cuando lo que nosotros tenemos que recordar es lo que somos en Cristo Jesús y cómo Dios tiene el deseo de bendecirnos. Este fue el peligro de los Gálatas, quizás la segunda carta que escribió el apóstol Pablo. Algunos piensan que fue primera de Tesalonicenses, el primero, el segundo fue Gálatas. El apóstol no inicia su carta con grandes salutaciones, si vemos en el capítulo 1, ni siquiera con acciones de gracias. El tono de la carta él está pesado, él está enojado, él está molesto por las circunstancias que están haciendo los hermanos de Galacia. Ellos habían creído en la verdad del evangelio, pero se habían desviado un poco de la verdad, creyendo que tenían que después seguir viviendo a la manera de circuncidarse y vivir al estilo judío, cuando ya Cristo los había hecho libres. Así que Pablo está hablando y le dice: yo estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado tan pronto de la fe que yo les he dicho. No es que hay otro evangelio, sino que se están dejando llevar de cosas que no deben hacerlo. Pero si un ángel viene y le anuncia otro tipo de evangelio, sea maldito, sea anatema. Y eso nos hace pensar en lo que él quería tratar de transmitirle. Todo el capítulo, él y los demás de Gálatas, él está tratando de hacerles llevar de que deben recordar quiénes son en Cristo, que deben recordar quiénes son a través del evangelio. Y él hace un saludo muy breve y rápidamente entra en materia, sorprendido del rápido cambio que hicieron ellos. Y yo te pregunto, ¿tú te olvidas de quién tú eres? ¿Se te olvida de lo que Dios hizo, el trabajo en ti y la manera tan especial como Dios te ha sacado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para estar otra vez como si fuera apacentando cerdos en lugares, viviendo en tenebrosas tinieblas, viviendo en tristezas, en angustias, cuando tú eres un hijo de Dios? Así que yo voy a comenzar en este tema, tratando solo dos aspectos de lo que significa que tú seas hijo de Dios, según el pasaje que tenemos de Gálatas capítulo 3, versículos 25 hasta el 27. Los demás, en los otros mensajes, voy a continuar con ellos. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En primer lugar, yo quiero que tú notes que tú eres un hijo de Dios por identidad. ¿Qué quiere decir por identidad? Vayan conmigo al versículo 26 y vean lo que él está diciendo. Él dice: todos ustedes son ¿qué? Hijos de Dios. Y ahí le está hablando al grupo de cristianos. Y eso de decir que son hijos de Dios está indicando que sois, del verbo ser, indica existencia, indica algo que te identifica. Cuando nosotros decimos qué o quién tú eres, soy fulano de tal, soy dominicano,
Esa es tu identidad. Eso es lo que tú eres. Eso nadie te lo puede quitar porque eso es lo que tú eres. Por más que se quiera quitar el apellido Flores, Linares, Arelis, ella seguirá siendo en gen y todo, casi parecida a Don Pipe en algunas áreas, en otras, en alguna forma, porque eso es lo que ella es. Eso es lo que la identifica. Y de manera especial, lo que nos identifica según ese pasaje es que todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, eso es un gran privilegio, como dice Primera de Juan 3, 1 al 2. Vayan conmigo a ese pasaje. Primera epístola del apóstol Juan, casi llegando al Apocalipsis por allá. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Lo que quieran lo pueden ver en el letrero, en la pantalla. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el original hay otra frase que dice, y estos somos. Y estos somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él vuelve y enfatiza, hay cosas tan grandes que Dios quiere, y ese mirad cuán grande amor, es como decir, wow, yo quiero que observen, contemplen, se den cuenta qué gran amor tuvo el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Cuando la Biblia le da tanta importancia a eso, quiere decir que para Dios es tan importante y para nosotros debiera serlo también. Y ese amor, cuando tú pienses que nadie te ama, cuando tú pienses que las cosas están funcionando mal, mira lo que dice aquí, que es un gran amor del Padre, que tú seas llamado hijo o hija de Dios, y que mira hacia la cruz y te vas a dar cuenta el valor tan grande que representas para tu Padre Celestial. Ahora, ese gran amor comenzó en la eternidad, según Efesios capítulo 1, versículo 5. Vayan conmigo, Efesios 1, 5. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto dice mucho. Yo quiero que tú trates de pensar y observarlo. Primero, que fue en amor. Segundo, que fuiste predestinado. Si llamamos predestinado y sabemos lo que quiere decir, es destinado antes. ¿Para qué? Para ser adoptado, para que Dios te hiciera hijo suyo. Y no solo eso, sino que Dios te hiciera hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque le dio el deseo, porque Él quiso. La mayoría de nosotros pudiéramos observar que no fue que nosotros éramos mejor que nadie, sino que Él en su momento palpitó su corazón por nosotros, y si Él palpitó su corazón por nosotros, Él quiere que nosotros recordemos lo que somos. Como dice Juan 1, 12 y 13, vayan conmigo para completar la idea. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios.
¿Y cómo fue esa manera de que llegaran a ser hijos de Dios? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez nos da la gloria a Dios diciendo que fue Dios el que deseó que fuésemos sus hijos y que a su tiempo nos llamó en Jesucristo y que de tal manera nos amó que un momento hubo que, como dice la manera, que de sus cuerdas de amor nos llamó y en su momento adecuado convirtió nuestro corazón de piedra en corazón de carne, para que al darnos el regalo de la fe y el arrepentimiento viniéramos a Él. Oh, qué día tan hermoso fue ese. No fue por voluntad de carne, no fue por voluntad de varón, fue por parte de Dios. Día feliz cuando Dios tuvo misericordia de mí y de ti y nos hizo nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios, hijos de Él. ¿Qué fue lo que Dios vio en ti o en mí para adoptarnos como hijo? El versículo 5 de Efesios nos dice: el puro afecto de su voluntad. Porque le dio el deseo por nada más. Así que, como dice MacArthur, mientras que Dios es el Padre de todos los humanos en un sentido general porque los creó, solo aquellos que ponen su fe en Jesucristo son los verdaderos hijos espirituales de Dios. Los incrédulos son hijos de Satanás. Pero aquellos que son hijos porque Dios quiso que fueran hijos. Así que lo más importante que yo quiero, porque las verdades son las que te tienen que llevar para el pan y la mantequilla de mañana. Si tú eres un hijo, ¿cómo tú piensas que tu Padre Celestial te dejará solo en tus problemas? ¿A cuál de nosotros, los hijos de nosotros, cuando éramos pequeños, se nos ocurrió a ninguno de nosotros dejarlo solo, abandonado en un lugar sin que en medio de sus necesidades? A ninguno de nosotros. Si nosotros, siendo malos, supimos dar tan buenas dádivas a nuestros hijos, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que Dios nos va a dejar al ser hijos suyos en medio de los problemas que nos están atribulando? Que sigue empeorando la diabetes, que sigue empeorando el ojo, que sigue empeorando todo lo que quiera. Dios está reinando allá. Él me va a quitar eso si lo quiere, y si no lo quiere me va a ayudar a pasar por el otro lado. Es que yo soy hijo. Y eso define la palabra por su identidad. Cuando Dios quiere que nosotros entendamos los indicativos, lo que somos, es para que actuemos no como siervos, sino como príncipes. Él es quien sustenta las aves del cielo, dice Mateo capítulo 6, versículo 30 al 33. Yo quiero que tú vayas allá. Yo quiero que tú lo leas. Yo quiero que tú lo pienses, porque mira lo tonto, lo absurdo que Satanás y el pecado nos hacen pensar en nuestra propia mente y nos hacen olvidar que somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo capítulo 6, versículo 30 al 33. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Más adelante, más atrás decía que miren las aves del cielo, versículo 26.
las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Perdón. Y el versículo 26 dice, y vuestro Padre, no el Padre de las aves, no el Padre de las flores, no el Padre de las criaturas, Él las alimenta a ellas. ¿Cómo va a ser que tu Padre, que es tu Padre, que tú eres hijo, te va a dejar en la situación de calamidad que tú piensas que se encuentras? Él no es el Padre de ellos y los alimenta. No cae uno a tierra sin la voluntad de Él. Dios viste la hierba de un día para otro con tal fragancia, con tal belleza. Y Él no es el Padre de las flores. Él es tu Padre. Tú eres su hijo, tú eres su hija. ¿Cuánto más va a ser para ti, hombre de poca fe? Pero no solo debes pensar acerca de eso. Eres hijo por identidad. Eso quiere decir que le perteneces, que Dios, todo el ejército del cielo está alrededor tuyo, que todo el ejército del cielo, Él está pendiente de ti. Y la figura del lenguaje que nos hace muchas veces ser es como Dios que se para y se desciende desde su trono y se agacha a ver la petición, el dolor que te está pasando a ti. ¿Cómo tú puedes pensar que Dios no está queriendo resolver la situación de tu propia vida? Si tú eres su hijo, si te tiene esculpida las manos, las palmas de sus manos, cuando vuelva a pasar otra vez otra circunstancia como esa, cuando tú lo que tienes que hacer es lo que la Biblia siempre ha dicho que debemos hacer, como se mencionó hoy, es clamar a Dios. Clamar a Dios. Así como casi todos los hijos, yo no sé cuántos de ustedes saben, que cuando los hijos quieren leche o cuando quieren algo de la nevera o algún tipo de cosa, ellos no están preguntando, ellos claman y saben que serán escuchados. Lo que Dios siempre ha dicho es que echemos la ansiedad sobre Él, que vayamos a su trono, que busquemos su rostro. Y en segundo lugar, tú eres hijo de Dios por identidad. Recuerda que eres hijo unido a Cristo. Eres hijo de Dios porque estás unido a Cristo. Vayan conmigo al versículo 27. No solamente, según el versículo 26, somos hijos de Dios y eso nos indica que somos hijos por identidad. También la otra realidad es que nosotros somos hijos de Dios porque estamos unidos a Cristo. Y en base a eso, Dios nos mira como si fuera Él. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y hay dos ideas interesantísimas ahí. Dos realidades en una sola. Bautizado y revestido. Y esas ideas expresan la misma realidad desde dos figuras diferentes. Bautizado y revestido. Como explica MacArthur. Bautizado en Cristo no se trata del bautismo en agua, el cual no puede salvar. Pablo usó la palabra bautizado en un sentido metafórico para hablar de ser sumergido, colocado dentro de Cristo, mediante el milagro espiritual de unión con Él en su muerte y su resurrección. Cuando el Espíritu Santo, termina la cita, cuando el Espíritu Santo te sumergió en el cuerpo de Cristo, dice que la Biblia en 1 Corintios 12:13, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio un mismo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos sumergió en el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la vid y tú la rama o el pámpano, si tú has sido unido, ¿cómo tú piensas que Cristo te va a abandonar? ¿A quién de nosotros se le ocurre dejar una pierna botada por ahí sin preocuparse por ella? No.
Afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda ha sido, no desampares la obra de tus manos. Además, habla de la otra idea de que estás revestido. Y esa otra figura indica como cuando te quitan las ropas sucias, te bañan y te visten de la justicia de Cristo. Esa otra idea es cuando te envuelven en un paquete, estás revestido de un papel. Lo único que tú ves es la parte externa. El Padre te ve como ve a su Hijo, vestido con las ropas de Cristo. Eres tan santo como Él es santo. Como explica MacArthur, el resultado de la unión espiritual del creyente con Cristo, Pablo recalca el hecho de que hemos sido unidos con Cristo por medio de la salvación. Nuestra posición delante de Dios ha cambiado porque hemos sido revestidos de Cristo en su muerte, su resurrección y su justicia. O sea, la otra realidad es que Dios no te está mirando ya. Dios solamente miraba a dos personas delante de su trono, a Adán, y falló, y ahora a Cristo, y a través de Cristo es que te está viendo a ti. Así que cuando Dios ve, su cara se pone contenta, como la mayoría de nosotros cuando ve a nuestros hijos pequeños venir y nosotros venimos del trabajo, de cualquier lugar, o al nietecito, se nos ilumina la cara. Dios nos está mirando así. ¿Cómo puedes pensar que tu situación que estás atravesando ocurre porque Dios te odie o porque Dios ya no te quiera? Si ocurren providencias aflictivas, es porque son necesarias para afirmar sus gracias en tu vida. Nosotros vemos en Hebreos 12, 5 al 11, vayan conmigo ese pasaje. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y habéis olvidado, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Según este pasaje, Dios está trabajando contigo. Dios está queriendo formar la imagen de su Hijo en tu vida. Y a Dios no tiene ni prisa para hacer eso. Y también Dios es un creador, un redentor insatisfecho. Dios no va a parar hasta que no termine de formarte en Cristo Jesús. Así que para Dios, quitarte una casa, quitarte un trabajo, no es nada si eso te va a hacer volver para donde Él. Porque lo que Él está interesado, más que en hacerte feliz, es que te parezca a Cristo. Y después de ahí, Él sabe que eso te va a hacer feliz. Así que, viendo eso, tú debes ver que el hecho de ser hijo tiene un privilegio grandísimo, pero también tiene un trabajo que Dios está haciendo en ti. Dios sabe que tú necesitabas su espíritu dentro y Dios comenzó a trabajar en medio de eso para formarte, para llevarte. Así que tú tienes un gran privilegio, eres su hijo, pero también eso va, que tú has sido sumergido e introducido a la familia de Dios y Cristo es la cabeza, y en medio de eso tú necesitas hermanos que te amonesten, necesitas hermanos que te lleven la contraria, tú necesitas hermanos que te pongan, pero no me saca el pie, este hermano se la cogió conmigo. Tú necesitas hermanos que cojan el espejo y delante pongan y vean y te hagan ver tus debilidades.
Pero también necesitas hermanos que te estimulen, así como los gansos, para seguir la tarea cristiana, para moverse en el camino de la vida cristiana, para seguir desarrollándonos por la fe. Y todo eso porque estás sumergido, estás unido y estás revestido de Cristo. Yo termino con esta idea. Calvino, en sus Institutos, el libro 1, capítulo 17, inciso 8, dice: si alguna adversidad nos aconteciere, al momento levantaremos nuestro corazón a Dios, único capaz de hacernos tener paciencia y tranquilidad. Sacará provecho el que hayamos aprendido a meditar en la providencia de Dios en las adversidades, de tal manera que el cristiano pueda acordarse de esta frase: el Señor lo ha querido, por tanto es necesario tener paciencia y sufrirlo. No solamente porque nada lograremos resistiendo, sino porque Él no quiere nada que no sea justo ni conveniente para nuestras vidas. Termina la cita. Hermano, con Job 1:21 digamos: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero yo quisiera, al finalizar, hablarle a aquellas personas que no tienen a Dios por Padre. Tú estás en un grave peligro, tú estás sin esperanza y sin Dios, tirado en el mundo. Huye de la ira que vendrá. Tú no tienes nadie que te pueda proteger. Estás ahora en la sombrilla de tus padres, de tu abuelo, de tu tío, de quien sea, de tu esposo, porque es cristiano. Pero nada te quita que en un momento determinado Dios retire su alfombra y, como dice un autor, tú caigas directamente hacia el infierno. Pero no tiene por qué ser así. Cristo, el único y perfecto Hijo de Dios, vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si tú clamas, solo todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú clamas pidiendo misericordia, el que promete tener misericordia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a solos, a ellos y solamente a ellos, le da el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Clama a Cristo, que todo que clame por misericordia, misericordia le será concedida. Dios les bendiga. Oremos. Oh Padre, qué gran amor has tenido el que seamos llamados hijos tuyos. Y estos somos por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos a no vivir como siervos, andando de una manera que no debe ser. Ayúdanos a no vivir como príncipes a pie. Ayúdanos a que la necia no nos haga olvidar de este mundo, en la feria de la vanidad, en las angustias, en los afanes de esta vida. ¿Quiénes somos? Somos hijos tuyos, somos sal y luz, somos diferentes. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a actuar como hijos de luz. Bendícenos, Señor, que el que recordemos quiénes somos, el que recordemos lo que tú has hecho para que seamos hijos, sumergidos en Cristo Jesús, revestidos de la justicia de Él, nos lleve a vivir de una manera diferente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.